1912. La reina María Cristina visita a los cerca de 400 alumnos y alumnas del grupo escolar número 9 de las escuelas graduadas de Alfonso XIII. Este dato es el más antiguo que tenemos conocimiento en la historia de nuestro colegio y la encontramos en un artículo del diario ABC. 1936. A través de un listado de centros de Madrid conocemos que el centro de nuestra calle Fuenterrabía tenía el nombre de Grupo Escolar Montesino. Estos dos datos son los únicos con los que la comunidad educativa de nuestro colegio San Isidoro ha estado trabajando hasta el día de hoy. Estos y su año de inauguración. Todos sabemos que nuestro colegio fue inaugurado en 1903, lo que le convierte en uno de los colegios más antiguos de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos a las escuelas de Alfonso XIII. Bienvenidas y bienvenidos al Grupo Escolar Montesino. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro colegio San Isidoro. Hoy nos juntamos aquí varias generaciones de familias y profesorado que siempre han visto al colegio San Isidoro como un referente de educación en nuestro barrio y como centro con una gran carga histórica. Carga histórica desconocida prácticamente, basada en pequeños hechos no mucho más allá de 20 años atrás. Cada día varias generaciones de profesorado hemos venido al colegio a educar aportando nuestro pequeño grano de arena a la educación integral de nuestro alumnado y entramos por las puertas del centro sin ser conscientes de toda la historia que hay entre sus paredes. Hasta hace apenas una semana, y una semana real, pensábamos que poco más íbamos a poder conocer de la historia de nuestro centro, hasta que una visita de una madre, que tenemos aquí con nosotros, dio un giro de 180 grados a la historia de nuestro centro. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un grupo de estudiantes del Colegio Lourdes, acompañado de sus profesores, estaban investigando la figura de un profesor que representó un importante papel en la historia de nuestro país? Este grupo de alumnos y de alumnas nos han acercado hasta una figura que hasta hace un mes era totalmente desconocida para nosotros: Ricardo Esparza. Un maestro que vio la educación como algo más que un proceso puro de enseñanza. Un maestro que arriesgó su propia vida y libertad para evitar que sus alumnos y alumnas tuvieran que vivir prácticamente la guerra en primera línea. Un maestro ejemplar del Colegio Montesino, de nuestro querido Colegio San Isidoro, que se convierte en protagonista de una ruta que inicia mañana su andadura por todos aquellos lugares que marcaron hitos importantes en la historia de la labor de nuestro maestro. Hoy nos presentan a Ricardo y nos muestran el gran trabajo que han realizado, así como la ruta que van a llevar a cabo. A través de este pequeño acto queremos dar el pistoletazo de salida a vuestra aventura. Gracias por compartirla con nosotros y por hacernos formar parte de ella. Gracias por regalarnos una pequeña parte de la historia de nuestro colegio, colegio que desde hoy también es vuestro. A continuación, Marta Gómez, madre de un alumno de nuestro centro y promotora también de todo este acto, hoy tiene unas pequeñas palabras para posteriormente escuchar a estos alumnas y alumnas, y a Fernando Mazo, sobrino nieto de nuestro maestro Ricardo Esparza. Y ahora una pequeña sorpresa que yo creo que ya todos sabéis, que al finalizar el acto podremos visitar los túneles que tenemos debajo del colegio, que tuvieron que ser hechos para la guerra como refugio antiaéreo. Muchas gracias a todas y a todas, y os dejo con... Del AFA del Colegio San Isidoro os damos una cálida y afectuosa bienvenida a este acto tan especial. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un maestro de nuestro colegio que durante la Guerra Civil salvó la vida de 350 niñas y niños, brindándoles la posibilidad de un futuro mejor. Me gustaría compartir que tuve la suerte de conocer esta increíble historia gracias a mi hermana Esther, que a su vez me puso en contacto con Carlos, uno de los profesores que lleva a cabo este proyecto. Ambos son compañeros en el proyecto FUE y a través de ellos pude conocer más sobre el legado tan importante y compartido al equipo directivo de este colegio. Es un verdadero privilegio tener aquí para recordar y celebrar la memoria de este hombre tan valiente. Gracias a todos por venir y gracias por estar presente en este momento tan significativo y por acompañarnos en el recuerdo de una historia tan inspiradora. A continuación nos contará Ricardo la historia de la Ruta Esparza
y sobre todo daros las gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos por acompañarnos este día. Antes de que Fernando nos cuente la historia de Ricardo Esparza, yo soy Carlos y os presento a Sara, a Clara, a Estela, a Nízar y a Óscar, que vienen en representación del grupo de Memoria Histórica del Colegio Lourdes, y ellas, mucho mejor que nosotros, van a contar brevemente en qué consiste este grupo, y luego ya Fernando nos hablará sobre Ricardo Esparza. Así que, Clara, cuando quieras empiezas tú, ¿no? Ven. Bueno, pues... Puedes venir aquí, Clara. Bueno, pues como bien ha dicho Carlos, venimos en representación del grupo de Memoria Histórica del Colegio Lourdes. ¿Qué es eso? Pues es un... Bueno, pues es un grupo de estudiantes que se reúne cada miércoles fuera del horario escolar para hablar de temas de memoria histórica y hacer que la memoria llegue a los jóvenes, porque es algo que normalmente se asocia más con las personas mayores. Y bueno, pues desde este grupo organizamos diferentes actividades, incluso unos viajes. Llevamos ya 3 años, el grupo lleva ya 3 años. Y bueno, pues el primer año, que nosotros todavía no estábamos, porque a este grupo solo se puede acceder cuando llegas a cuarto de la ESO, pues se fueron a Mauthausen y a los campos de concentración. Y bueno, pues posteriormente, cuando volvieron del viaje, nos explicaron un poco cómo había sido y qué era este grupo de memoria histórica, y pues es ahí cuando nosotros decidimos meternos porque nos pareció una buena iniciativa. Y bueno, pues el año pasado hicimos la ruta del exilio, que os la va a contar mi compañera. Bueno, pues el año pasado, como ha dicho Clara, hicimos la ruta del exilio, que consistió en cruzar los Pirineos por donde los exiliados de la guerra civil, cuando cayó Barcelona, se fueron a Francia. Y pues nosotros cruzamos los Pirineos por el mismo camino, pasamos por Argelès, y una de las actividades que hicimos fue ir a la tumba de Antonio Machado. Pues os vamos a contar un poco la iniciativa que hemos tenido este año, que básicamente trata de homenajear una ruta que hizo este maestro con todos los alumnos, o una gran parte de ellos, en la que arriesgó su vida y cruzó la frontera para poder salvarles de la guerra que estaba sucediendo, en la cual había 350 niños, más o menos alrededor de 350, que se llevó a la isla de Olerón. Y lo que hemos hecho este año es, nos hemos repartido a 10 niños cada uno y hemos buscado información de su vida y de lo que están haciendo ahora. La mayoría han fallecido, pero vamos a hacerles un homenaje, que cada uno del grupo va a representar a un niño. Y ahora mi profesor os va a contar pues quién fue Ricardo Esparza, su tío abuelo. Bueno, yo os vengo a contar un poco la historia de mi tío abuelo, y Sergio yo creo que tiene toda la razón, porque es que nos vamos mañana. O sea que hoy es el pistoletazo de salida y lo hacemos en este cole súper a gusto. Os voy a contar la historia un poco de una humillación, ¿no? Os voy a contar una historia de un homenaje a esos maestros republicanos que fueron depurados después de la guerra civil y que fueron represaliados algunos, y que en un momento dado tuvieron sobre todo que demostrar su no adhesión al sistema republicano. Este año hemos querido hacer que esta ruta, la ruta Esparza, que le hemos llamado así, sea un homenaje a todos esos maestros que, como también ha indicado un poco Sergio, son más que maestros y que en un momento dado fueron padres, madres, enfermeros, médicos, consejeros, y que dejaron sus familias, dejaron sus casas para irse con unos niños
no sé si tanto como salvador la vida, pero sí a que pudieran tener un entorno más o menos cariñoso, digámoslo así, en un momento tan duro como la guerra, ¿no? Bueno, este es mi tío abuelo, que era Ricardo Esparza. Todas las cosas que os voy a enseñar están sacados de los archivos, muchos de los archivos de Alcalá de Henares, de los archivos de la administración general, y voy a centrarme un poquito en lo que sabemos del Cole Montesino para que también veáis un poco lo que decíais vuestros profes sobre lo que es vuestro colegio, ¿no? Para sacarlos. Mira, aunque no lo veáis, estos son por las partidas de nacimiento, porque mi tío estaba casada con mi tía, claro, y mi tía también era maestra que estuvo todo el tiempo con él, o sea que realmente es una historia de pareja. Y son las dos partidas de nacimiento, y aquí están las dos sentencias de depuración. A mi tío, después de recurrir en el año 42, 3 años después de acabar la guerra, le sentenciaron a 2 años sin poder ejercer, luego a 5 años de destierro, para que lo entendamos, es decir, podía ejercer pero no podía ejercer en su provincia, y de por vida el no poder pertenecer a equipos directivos ni órganos de confianza, decían. A mi tía al final le pusieron esa última sentencia, el no poder estar en equipos directivos ni en órganos de confianza. Para sacaros. Aquí también veis que este es el expediente. Deciros, supongo que algunos lo sabéis, que la mayoría de los maestros republicanos fueron depurados, y este es el típico expediente de depuración, donde a todos los maestros se le abría una investigación, donde ellos tenían que aportar una serie de papeles y avales que le permitieran establecer su idea de la no pertenencia ni a la República, ni haber pertenecido a partidos, no haber hecho nada en contra del glorioso movimiento, etcétera, etcétera. Y a partir de ese expediente pues se establecían las sentencias que habéis visto. Esto es lo que el informe, donde realmente son las acusaciones que le hicieron a mi tío abuelo. Partidario de la escuela laica, imaginaos qué crimen más gordo. Luego también partidario del amor libre, que no sé muy bien si mi tío era partidario de eso. Luego, por lo visto, sí vivía con dignidad y pertenecía a ideas, fijaros, muy izquierdistas, ateo, perteneció a la FETE, UGT, se fue a Francia y no volvió de Francia hasta que quiso volver, ¿no? También en un momento dado pone que era epiléptico, y entonces eso hacía que no fuera a clase puntualmente. Bueno, estos son informes, como veis, súper rigurosos, ¿no? Muchas veces establecidos por gente que no sabíamos quién era, pero esos son un poco los delitos que él había cometido, y que entonces él tenía que intentar aportar información para que donde intentara explicar cualquiera de estas cosas, para sacarlos. Y esto es vuestro cole. Como ha dicho Sergio, pues antes de la República se llama Alfonso XIII, en la República, y yo creo que aquí se llama Colegio Bes el 30 de abril de 1931, aparece ya como el cambio de nombre, donde claro, en la República llamarse Alfonso XIII, pues como que no. Entonces le llaman Montesinos, que todavía es Montesino, porque es un pedagogo del siglo XIX, así que importante. Pasa a ver. Aquí tenéis, yo supongo que esto es lo que, no sé si este documento es el que te referías, Sergio. Aquí aparecen los grupos escolares de la República, aparece el Montesino de la calle Fuenterrabía con su teléfono, y aparece déjalo un poquito más pequeño, Carlos. Nos dicen que estas son las unidades, ¿vale? Yo creo que estas son unidades de niños, de niñas, de maternidad, ¿no? O sea, en total tenía 11 unidades. Pensad que se calculaban las unidades por 50 alumnos, o sea, estamos hablando de un colegio pues, que tenía unas cifras bastante grandes, y además pues tenía comedor, tenía ropero, biblioteca, y se daban clases de mecanografía para adultos.
Esto es lo que era el Cole San Isidoro en 1931. Espera un momento. Vale. Ser del Colegio Montesinos en esa época no era algo muy bueno. Digo en la época de la depuración, porque el Colegio Montesino pertenecía, junto a otros dos, ¿no, Carlos? El Cervantes y el Príncipe de Asturias, el Zorrillo, que pertenecían a una cosa que se llama el patronato. El patronato eran grupos escolares públicos, pero que tenían como un funcionamiento más o menos independiente. Y al ser un funcionamiento más o menos independiente, donde los equipos directivos tenían mucho peso, una de las atribuciones que tenían esos patronatos era el poder elegir maestros. No, ellos mismos, el equipo directivo, elegía a los maestros que le podían convenir. Claro, estos grupos escolares se empezaron a elegir a maestros como muy representativos como muy ideológicos, digamos, ideología pedagógica, quiero decir, ideología de pedagogía nueva, de la educación moderna, etcétera, etcétera. Yo no creo que mi tío fuera de esos, porque mi tío realmente estuvo en este cole 2 años, era jovencito cuando vino, pero sí que en este colegio se encontró a gente como muy potente, ¿no? Que también luego, si queréis, os vamos a contar. Y digo que no era una cosa buena, porque fijaros, este es un papel del año 41, donde dice don Ricardo Esparza, del Grupo Montesino de Madrid, se le traslada de la provincia, bueno, que os he contado, y dice: los maestros del Montesino fueron todos escogidos por un patronato institucionero. Institucionero tiene que ver con la institución libre de enseñanza. Fijaros qué crimen tan grave, ¿no? Y de tendencia muy izquierdista. Su conducta, aunque tirando por ser inteligente, lo acredita de amante de los rojos. Pasa a Francia, etcétera, etcétera. Como veis, entonces, ser del Montesino no era algo muy bueno para enfrentarte a un expediente de depuración, porque se suponía que los profesores del Montesino tenían algo más que, digamos, que los maestros normales, ¿no? Esta es un poco la nota que os decía. Bueno, esto, por ejemplo, es el de la comisión depuradora, donde estamos hablando del Grupo Montesino, fijaros que pertenece al barrio del Congreso. Esto es del 18 de julio del 36, él era maestro del Montesino. ¿Pasa, Carlos? Bueno, aquí, en las cuestiones de depuración, estos son cartas que mandan a mucha gente para que establezca un informe. Este caso me parece que es el director del colegio. Vete para atrás, donde le preguntan... Sí. Le preguntan al director del colegio, que en este caso era un tal Antonio García, me parece que era, y le preguntan por su conducta. Pasa. Y este señor dice, bueno, os lo resumo, dice: yo no le conozco, no le he conocido, porque vine de director después. Pero me han dicho que, y empieza a decir, que las prácticas las hizo en Canillas, que era amigo de unos maestros absolutamente izquierdistas, que no tenía nada en contra, pero que durante la guerra se fue a las colonias y era marxista y blasonaba de ser ateo. Esto lo dice un director que no estuvo con él. Entonces establece que lo ha investigado, no se dice quién lo ha investigado, los expedientes de depuración eran un poco así siempre, ¿no? Pasa, Carlos. Aquí tenéis a uno que yo creo que es uno de los personajes, no sé si lo habéis oído alguna vez, fue un director del Montesino, que es Manuel Alonso Zapata, que luego fue diputado por Madrid en las elecciones del 33, estuvo de director muy poquito tiempo, había estado en el Cervantes antes, había estado también en el Méndez Pelayo, y en el 32 sale como director del Montesino. Está un año aquí, pero esto es una figura, digamos que importante de la pedagogía de la República, y como veis, pues en el 33 sale diputado, y en el 36, fijaros, el golpe le pilla veraneando en su casa, en Ávila, y el 5 de agosto del 36 le fusilan y muere en su pueblo.
Estos son los personajes como importantes, ¿no?, de la historia del Montesino. Estos son otros dos personajes que son estos izquierdistas que salían en el expediente de depuración, pues son todos eran maestros que luego se afiliaron, o sea, estaban afiliados al UGT y se fueron voluntarios al ejército de la República. Estos eran muy izquierdistas y entonces mi tío abuelo debía ser amigo de ellos. Aquí, esta sí que es Amparo Batanero Fernández, que esa sí que era directora, fue directora de muchos años del Montesino. Primero fue directora de escuela infantil, vamos a llamarlo así, y luego en el 36 le hacen directora de todo del grupo escolar. Esta sí coincidió con mi tío y ella, Amparo Batanero, sí establece que mi tío no hacía cosas muy extrañas, con lo cual esto es un aval que presentó mi tío para librarse de la depuración. Como veis, todas las fechas son del año 40, del año 41, y esta directora estuvo durante toda la guerra. Esta llegó a ser también una figura importante dentro del mundo de la educación. Bueno, aquí es el recurso, porque a Amparo Batanero también la depuran, y es el recurso que hace, y como todos los recursos, pues si os encontráis algún documento por ahí, pues todos intentan como liberarse de lo que le estaba cayendo encima. Y entonces todos le dicen, que por ejemplo aquí dice que no entiende cómo los rojos le hicieron directora del colegio cuando ella era muy católica y tal. En realidad no sabemos muy bien si lo que es cierto y lo que no es cierto, pero es cierto que intentan todo el tiempo liberarse todo lo que pueden del expediente de depuración. Por ejemplo, Amparo Batanero siguió luego siendo directora, es decir, que su recurso prosperó. Pasa, Carlos. Esto es el nombramiento de la Gaceta de Madrid del 31 de agosto del 36, donde aparece el nombre del Montesino y se nombra Amparo Batanero como directora. Muy rápido, porque si no... Y bueno, esto es una presentación que nosotros utilizamos. Esto que habéis visto está hecho un poco para vosotros, ¿no? Para que veáis los documentos de vuestro cole. Pero esta presentación la hemos hecho un poco para que nuestros alumnos y alumnas entiendan lo que estamos haciendo. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer este año, mañana, es seguir la ruta que hizo Ricardo Esparza en todo su periplo con estos niños que os han contado. Madrid fue asediado ya en octubre, ¿no?, del 36, y en noviembre fue la época de los grandes bombardeos de Madrid. Aquí tenéis fotos, alguna foto de lo que fue Madrid bombardeada, que es algo que no se dice nunca, y que Madrid fue absolutamente bombardeada. Fijaros, esto es un mapeo que hicieron del cuerpo de bomberos. Las zonas rojas son incendios y los puntos negros son bombas. Es decir, que todo lo que es el barrio de Argüelles, Princesa, todo lo que estaba en el borde del Parque del Oeste, ese barrio fue absolutamente devastado. Mi tío, por cierto, vivía en esta manzana amarilla, que no le cayó ninguna bomba, pero claro, todo este barrio fue absolutamente restringido su paso a zona militar y tuvieron que marcharse toda la gente. Entonces, en Madrid, en noviembre del 36, toman la decisión para sacarlos. Empiezan a tomar decisiones de que los niños no pueden estar. La República intenta que en Madrid funcione de una forma normal, pero en un momento dado, por la seguridad de los niños, empieza a haber una serie de debates muy importantes para decir que los niños tienen que cerrar los colegios en Madrid, sobre todo los colegios que en la zona próxima a esos bombardeos que están cayendo, y que hay que llevárselos a otro sitio. Entonces, ya desde el año 36 empiezan a marcharse pues, hacia las zonas lejos del frente, digamos que a toda la zona de Valencia y a la zona de Cataluña. Además, se intenta convencer a los padres y a las madres de las familias que su es una obligación que tienen como buenos republicanos, que tienen que salvar a sus hijos, que tienen que separarse de ellos y que además, fijaros que les dicen que en Levante hay mucho sol, mucha alegría, alimentación abundante, que supongo que es una cuestión publicitaria como la que conocemos, pero intentaban que ese duro, ¿no?, paso de separarte de tus hijos fuera como lo mejor posible. Y ahí estaban los maestros.
Pasa. Los maestros se fueron con ellos. Entonces a mi tío Ricardo, en marzo del 37, le dan la orden de marcharse a Cataluña. Y se va a varias zonas. En marzo llega a Vilanova y Geltrú. Nosotros, por ejemplo, mañana vamos directamente a Vilanova. Mañana el Ayuntamiento de Vilanova nos va a hacer un homenaje y unas cosas allí. Y luego se pierde de vista y nos aparece en mayo del 38 un listado de niños de una colonia de Sitges. Y ahí está hasta que toman los nacionales de Sitges. Pásame los dedos. Bueno, aquí tenéis, estos son documentos donde les dicen que se tienen que ir a las colonias. Estas son las colonias que había en Vilanova. Y esto, por ejemplo, es su letra en el expediente de depuración, donde él en un momento dice: me vi forzado a trasladarme a Vilanova y Geltrú, o sea que no era que yo no quise, pero estaba obligado, y empezó su trayecto por Cataluña. Pasa. Aquí tenéis, estos son los maestros que se fueron de Madrid a escuelas de refugiados de niños de Madrid en Vilanova. Todos estos eran maestros que venían de Madrid. Aquí están mis dos tíos. Y les introdujeron en escuelas de refugiados para niños de Madrid. O sea que ellos daban clase a los niños que estaban viniendo de Madrid. Pasa. Este es el listado que os digo, en diciembre del 38. Esto lo encontré en el archivo. No os podéis imaginar lo emocionante que es estas cosas. Y encuentro una lista de niños y encuentro a los dos, a Ricardo y a Alicia, su mujer, de director y de profesora. Es decir, que en el diciembre del 38 está en Sitges. ¿Sí? Pasa. Bueno, en Sitges, pero esto a lo mejor no falta, pero ellos pertenecen a una asociación, están apadrinados por una asociación británica que va mandando dinero y lo que hace es apadrinar o amadrinar a niños o a niñas. Y entonces se ocupa de la manutención de cada niño. Esas colonias de Sitges pertenecían un poco a esa asociación y estos son los que llevaban un poco la asociación, una australiana y un británico. Estos son niños de Sitges que estaban con ellos. Estos niños hacen cartas, mandan cartas a sus padrinos o sus madrinas contándoles un poco cómo viven. Estas postales son súper bonitas y súper tristes porque muestran a los niños un poco cómo han vivido la guerra en Madrid y lo felices que están realmente en Cataluña. Esta es una de las casas así como más importantes que estuvieron en Puigcerdà. Y entonces el frente empezó a acercarse. Y claro, el 16 de enero toman lo que fue Sitges. Entonces unas horitas antes hubo una desbandada general. Se estableció que todos los niños tenían que salir de ahí. Ese fue un caos absoluto. De ahí hemos encontrado muy pocas cosas, pero sí que estuvieron, por ejemplo, en Olot y luego también estuvieron en Puigcerdà. El frente iba cerrándose y luego iba subiendo, ¿vale? Con lo cual estamos hablando ya de febrero del 39, que es cuando se ven obligados a cruzar la frontera. Nosotros mañana vamos a ir a Vilanova, que haremos el jueves ir a Sitges, que nos van a enseñar algunas colonias que todavía se conservan, incluso nos las pueden enseñar por dentro. Y luego la idea es irnos a Puigcerdà y en Puigcerdà hacer un itinerario caminando, porque nosotros somos muy de caminar, ¿no? Nuestro lema es caminamos para no olvidar. Y vamos a cruzar Puigcerdà hacia, lo vais a ver, una estación que hay en Francia. Pasa. Esta es la estación de la Tour. Esto es una foto también del febrero del 39 de niños en la estación esperando a que les clasifiquen para mandarle a sitios. Mi tío llega aquí el 8, me parece que es el 8 de febrero, y el 10 de febrero los nacionales llegan ya, los franquistas llegan a la frontera, la cierran y de ahí ya no puede salir nadie. Entonces, pasa un poquito para atrás, Carlos. De Puigcerdà a la Tour de Carol, que es el paso de los Pirineos, es lo que vamos a hacer andando, y vamos a ir así a lo que es la estación.
hay una placa donde establece un homenaje a ellos. Esta es la estación, que está muy parecida en la actualidad. Y aquí tenéis, y estos no son niños, sino esto es la columna de Urruti, que también pasó por allí, y esperando a su clasificación. A estos les llevaron a un campo de concentración. Pasa. Vale, entonces mi tío, de ahí, con los niños, se fue, fijaros, en tren, creemos, o pudiese en autobús, hacia la zona de Rochefort. Aquí estuvo unos días hasta que se fue a esta isla, que es la isla de Olerón. Estuvo hasta octubre del 39, donde cuando acabó la guerra, en abril del 39, ayudó a repatriar a los niños españoles. Las familias empezaron a pedir que sus hijos volvieran. Y todos los que estaban fuera, pues él ayudó a traer a los niños y niñas a sus casas, a los que tenían casas o todavía les quedaban padres y madres. Llega en octubre, le meten una presión militar hasta el diciembre y lo sacan y lo depuran. Este es un poco su tablo, pero bueno. De noche la tuvo, para si nos ahorramos una noche y nos vamos a ir hasta aquí. Bueno, no, perdón, hasta aquí. Aquí nos han dejado los amigos franceses un polideportivo para dormir. Y aquí estaba la colonia. También en junio del 39 estuvo en esta otra isla, que es la isla de Ré, donde también había otra colonia española. Ya os digo que en este momento es cuando empiezan a repatriar a los niños. Estas son fotos. Esta es la abadía de Hermont, es la que estaba mi tío en esa época. Estas son fotos de cuestiones de colonias escolares. Y otra vez investigando, esto fue en Facebook, fijaros, encontré de repente, y esto ha sido un poco el eje de toda nuestra historia, que en mayo del 39, un listado de la abadía de Hermont de refugiados españoles. Esta es otra colonia que hay en la isla de Olerón, que es la Casa Feliz, que también vamos a ir a visitar. ¿Pasa, Carlos? Y en este cuadernillo, que lo había dejado una investigadora francesa, empecé a ver niños que además con su dedo de procedencia y con algunos comentarios. Pasa, Carlos. Entre ellos, veo el nombre de mi tío y mi tía, los dos. Su esposa está en la colonia, mi tía dice que su esposo está en la colonia, y claro, esto fue como la apertura ya de todo lo que os han contado los chicos. En un momento dado ya no solo investigas sobre Ricardo, sino estás investigando ya sobre los niños que estaban con Ricardo. Y entonces nos pareció a Carlos y a mí una idea como muy interesante, el que nuestros niños, chicos y chicas que nos van a acompañar, primero aprendieran a investigar sobre un niño o una niña. Es un tema difícil, ¿no? O sea, porque claro, ellos no han ido a archivos, todo ha sido por internet un poco orientado, pero bueno, hay algunos que han encontrado como algunas cosas como interesantes, ¿no? Pasa, Carlos. Aquí tenemos un montón de documentos que hay sobre la abadía de Hermont. Este es un padre que dice que su hijo cree que está ahí y que por favor que se lo traigan. Estos son una familia de niños que estuvo en la colonia, que se quedaron en Francia en el año 40 y las autoridades francesas dicen que sus padres están muertos y que no saben qué hacer con ellos. Creen que tienen aquí en Madrid e intentan contactar con ella para llevárselos. Todas esas tragedias que os podéis imaginar que ocurrieron. Pasa. Todos estos son repatriaciones, listados de niños repatriados que se van mandando hacia España. ¿Sí? Esto es el campo de prisioneros de Bilbao, donde estuvo mi tío, y aquí es donde aparece por aquí, donde ya sale en libertad. Y esto es un poco el documento de los que os estaba hablando. Estos son niños de la colonia, ¿vale? Y entonces tenemos información sobre, por ejemplo, esta niña Aida Bartolomé Álvarez, que tiene 12 años, que es de Gijón. Sabemos qué dirección tenía, cómo se llamaban sus padres, si tenía hermanos en la colonia o no. Y luego, fijaros, esta niña, por ejemplo, estuvo con mi tío en Sitges y luego está también con mi tío en Olerón, o sea, que le va siguiendo o van juntos. Y luego también sabemos cuándo le repatriaron, en qué fecha y dónde se han ido. Y algunos comentarios.
También estamos investigando sobre qué podemos saber en la actualidad, porque en un momento dado, ese paso todavía no lo hemos dado porque nos da un poco de miedo, pero sabemos que, por ejemplo, falleció en 2020, claro, estos niños en la actualidad tienen como poco 90 años, y sabemos entonces, pero sí que en un momento dado podemos conocer a sus hijos, a sus nietos, y en algún momento a lo mejor nos pondremos en contacto y diremos, bueno, pues, pero ese paso todavía no lo hemos dado. Esto es, por ejemplo, cuando encuentras la muerte de ella y claro, están todos en las esquelas funerarias, pues están toda su familia, esas cosas. Este es otro. Estos son unos vascos que se sabe de cuándo salieron del País Vasco. Aparecen estos fueron a Bélgica, por ejemplo, pero luego después de Bélgica fueron a Lerón y pues eso, lo que os decía de los datos, de cómo proceden y eso. Esto lo han intentado hacer ellos, algunos han encontrado, no han encontrado, otros sí lo han hecho. Entonces lo que queremos hacer es que en la colonia donde estaba, pues cada uno va a representar que es uno de los niños. Y entonces va a decir, me llamo Teodoro Arratibel, tengo 7 años, no sé qué, puedo contar su historia, lo que podamos como homenaje también a los niños. Creo que ya está. Es decir, que mañana nos vamos a dormir en Vilanova, al día siguiente en el autobús yendo a la isla de Oberón. En la isla de Oberón vamos a estar 2 días visitando las colonias escolares y haciendo algún homenaje. Y luego vamos a cruzar por Hendaya, como lo hacían los niños repatriados. En Hendaya vamos a ver el puente donde cruzaban todos los repatriados en los primeros años después de la guerra, tenían que pasar por allí. Y luego vamos a hacer un homenaje en Navarra, que es el pueblo Andosilla, el pueblo de mi tío, donde el ayuntamiento nos va a dar una comida y esas cosas, ¿no? Eso es un poco la historia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra escucha. Fernando es la reencarnación de Ricardo Esparza. Y ahora a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos queráis hacer. Antes de abrir el turno, yo sí quería comentar, lo he hablado antes con Sergio y con vuestra jefa de estudios, que no recuerdo tu nombre, María, que yo por mi parte encantado, a disposición del colegio, por si queréis profundizar en la historia no solamente de este grupo escolar, sino del grupo escolar en el contexto del proyecto educativo de la Segunda República. Me tenéis a vuestra disposición para venir a hablar aquí cuando queráis sobre este tema. Yo tengo la suerte, que todavía no tiene Fernando, de estar ya jubilado parcial, entonces tengo algo más de tiempo y puedo venir sin ningún problema para compartir lo que pueda de conocimiento sobre la historia de los grupos escolares, que es apasionante. No solamente tenéis a Ricardo Esparza, es que en este grupo escolar fue profesor de música, un compositor, Gustavo Fernández Blanco, importantísimo. Estuvo también poco tiempo, pero estuvo Justa Freire, una maestra cuya memoria también estamos reivindicando de la plataforma Calles Dignas Justa Freire. Hay constancia de que estuvo aquí y es muy posible, además de Manuel Alonso Zapata, que ya ha nombrado Fernando, que también estuviera aquí, aunque fuera poco tiempo, el maestro Antonio Benayes, para quienes hayan visto la película El maestro que prometió el mar. Aquel maestro, hay casi la certeza total de que también estuvo probablemente en el año 33 o 34 haciendo una breve suplencia en el grupo escolar Montesino. Así que tenéis todo un tesoro histórico que hay que explorar. Bueno, y lo que hay ahora, claro. Eso por supuesto, eso ya... Se les citaba, se les hacía una serie de preguntas, tenían que contestar esas preguntas y luego se decidía si podían seguir siendo maestros